¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de contabilidad financiera. Vamos a estar trabajando la contabilidad financiera de manera práctica. En esta clase vamos a ver la teoría de la partida doble. Sin embargo, aunque esta clase es teórica, en realidad esa teoría ya es práctica. Es decir, lo que aprendamos el día de hoy nos va a servir en las clases siguientes para poder aplicar la técnica contable. Si ustedes no comprenden adecuadamente qué es la teoría de la partida doble, no pueden seguir el curso, ya que se enfrentarían a diversos problemas respecto a cómo aplicar esa teoría de la partida doble. Entonces, la clase de hoy vamos a ver la teoría de la partida doble. Este tema de la teoría de la partida doble creo que es uno de los temas más importantes en la contabilidad, y me atrevería a decir que es el tema más importante de la contabilidad, porque gracias a la teoría de la partida doble tenemos contabilidad. Si no manejamos la teoría de la partida doble, sería casi imposible el poder hablar de una contabilidad. ¿Cómo entendemos la teoría de la partida doble? Bueno, la teoría de la partida doble la vamos a entender desde una imagen. Esa imagen es el yin yang. Aquí tengo la imagen del yin yang. Voy a copiar para poder trabajar con ella. Esta imagen, aquí les voy a poner, es el yin yang. ¿Qué quiere decir el yin yang? Bueno, son dos fuerzas contrarias y complementarias. El yin yang son dos fuerzas contrarias y complementarias. Déjenme completarles, son dos fuerzas contrarias y complementarias. Eso es lo que significa este signo. Ese signo es el signo mundial de la contabilidad, el yin yang. El yin yang son dos fuerzas contrarias y complementarias. Como su nombre lo indica, aquí estamos hablando de dos fuerzas. Dos fuerzas. Aquí en la teoría de la partida doble estamos hablando de dos fuerzas. Por eso aquí tengan en consideración de que no va a ser tres fuerzas, cuatro fuerzas o una fuerza. Solamente son dos fuerzas contrarias y complementarias. ¿A qué nos referimos respecto a lo que es el yin yang o la teoría de la partida doble? Cuando hablamos del yin yang, por ejemplo, por un lado se encuentra el bien y por el otro podemos encontrar el mal. Entonces tenemos el bien versus el mal. Por un lado tenemos lo izquierdo. ¿Y cuál sería la fuerza contraria y complementaria de lo izquierdo? Pues sería el derecho. Tenemos por un lado lo hermoso. ¿Y cuál sería la contraparte, la fuerza contraria y complementaria? Pues lo horrendo, ¿no? Lo feo. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué tenemos en sentido contrario de limpio? Pues sucio. Entonces, con esos ejemplos, de manera muy sencilla, podemos entender lo que es el yin yang. Son dos fuerzas contrarias y complementarias. Son dos fuerzas contrarias. Vean, lo limpio está en contra de lo sucio, es el sentido contrario. Lo hermoso en sentido contrario de lo feo. El bien del mal, lo izquierdo de lo derecho. Ahí están las dos fuerzas contrarias. Ahora,
¿Cómo es que son complementarias y son contrarias? Bueno, ¿cómo sabemos que existe la oscuridad si no existe la luz, por ejemplo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que algo es hermoso si no existe lo feo? ¿Cómo sabemos que algo está limpio si no existe lo sucio? No hay punto de comparación. Por eso aquí cuando hablamos de la teoría de la partida doble, empezamos siempre hablando del yin yang, porque son dos fuerzas complementarias, son contrarias y complementarias. En el caso ya de la contabilidad, si ustedes ven un ejemplo muy sencillo, oscuridad contra luz, lo izquierdo contra lo derecho, aquí nosotros podemos entender lo que es la teoría de la partida doble. A partir de este momento voy a poner algunas palabras clave, tecnicismos ya de la teoría contable, que en este momento tal vez alguno de ustedes no lo comprenda, pero no se preocupen. Lo importante es de que sepan que existen dos fuerzas contrarias y complementarias respecto a esos conceptos. Por ejemplo, a un cargo le corresponde un abono. Es como si habláramos de lo izquierdo versus lo derecho. Es por eso que ahorita acabo de bajar este ejemplo, porque lo izquierdo siempre lo vamos a llamar cargo y lo derecho siempre lo vamos a llamar abono. Por otro lado tenemos el debe versus el haber. Tenemos el saldo deudor versus saldo acreedor. ¿Sí? También tenemos el activo versus pasivo más capital contable. Esto ya es tecnicismo de la teoría financiera, de la contabilidad: el cargo, el abono, el debe y el haber, el saldo deudor, saldo acreedor, el activo versus pasivo más capital contable. Ahora, ¿de dónde sale esta teoría de la partida doble? Bueno, la teoría de la partida doble se lo debemos a Luca Pacioli. Luca Pacioli recopiló los usos y costumbres de los comerciantes de Génova y de Venecia en su libro Suma. Entonces vamos a poner esta información que es importante. Luca Pacioli recopiló los usos y costumbres de los comerciantes en Génova y Venecia, y todo ello lo recopiló en un libro. Ese libro se llama Suma. Que fue publicado en 1494. La teoría de la partida doble se lo debemos a Luca Pacioli, al haber recopilado los usos y costumbres de los comerciantes en Génova y Venecia, y todo lo recopiló en un libro llamado Suma, que fue publicado en 1494. En él se puede ver que la teoría de la partida doble se basa al principio de causalidad. Entonces vamos a ponerlo aquí: el principio
de causalidad. Causalidad. Es decir, a toda causa se tiene un efecto. A cada causa se tiene un efecto. Como ustedes pueden ver, a cada causa se tiene un efecto. Estamos hablando de dos fuerzas contrarias y complementarias, ¿sí? A toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Y eso es la teoría de la partida doble. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de tener comprendido respecto a la teoría de la partida doble? Bueno, estamos hablando en primer lugar de doble. Si ustedes ven, aquí son dos elementos, nada más dos. Por eso son dos fuerzas contrarias y complementarias. Y dentro de ello tenemos el cargo, cuando hablamos de un registro de operaciones del lado izquierdo, y cuando hablamos del abono, estamos hablando del registro de las operaciones del lado derecho. Tenemos el debe y el haber, el saldo deudor y el saldo acreedor, ¿sí? con la misma naturaleza que el cargo y el abono, y la fórmula financiera más importante que vamos a utilizar. Activo es igual a la sumatoria del pasivo más capital. Esta es la fórmula, se las voy a señalar, porque esta fórmula es la más importante que vamos a utilizar de aquí en adelante. El activo es igual al pasivo más capital. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy, la teoría de la partida doble. Recuerden, partida doble, 2. Estamos hablando del yin yang, dos fuerzas contrarias y complementarias. Y en la siguiente clase vamos a ver el principio de la dualidad económica, que es un principio muy importante que va muy relacionado a la teoría de la partida doble. Les mando un saludo, empresarios. Hasta luego.